Un muy feliz sábado, niños. Espero que todos se encuentren muy bien. Bien, hoy día les traigo la historia de la adoración infantil. Así que el sábado anterior nos contaba la historia sobre los secretos de la felicidad la tía Belén, ¿cierto? Y hoy día yo voy a seguir con la parte 2. Entonces, vamos a hablar todavía de la felicidad. Entonces, ¿cómo había dicho que ella era la felicidad? Había que estar sonriente o había que estar así con esta cara un poco triste. No es cierto, uno tiene que estar contento y feliz, gozar de la vida que Dios nos dio. Entonces hoy día les voy a contar otro secreto de la felicidad que se encuentra en una historia de Jesús y sus discípulos. Un cierto día, Jesús y sus discípulos estaban conversando y Jesús empezó a escuchar a sus discípulos decir: ¿quién iba a ser el más importante? ¿Ya? Entonces Jesús no le pareció muy bien lo que estaban conversando, lo encontró un poco egoísta. ¿Por qué? Porque en el cielo no va a haber la persona más importante que se destacó más, sino más bien la persona que fue buena y generosa con los demás y que amaba mucho a nuestro Señor Jesús. Entonces, Él les dijo que uno tiene que ser como un niño, porque el niño tiene un carácter de ser generoso, amable, respetuoso, amigable. Es un niño que puede demostrar amor hacia los demás. Entonces Jesús les decía que ellos tenían que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Entonces Jesús, para darle un ejemplo mejor, llamó a un niño y lo llamó. Y en la Biblia no dice el nombre del niño, pero la Biblia dice que, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Después miró a los discípulos y les dijo: si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eso se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 9. Ahí ustedes encontrarán un poco más de la historia que hubo en ese momento. ¿Qué será que Jesús quiso decir en ese momento, niños? ¿Qué habrá querido decir? Él quería decir que nosotros teníamos que ser como niños, porque los niños no guardan rencor en su corazón. Puede ser que en algún momento se enojen, pero después se les pasa y vuelven a jugar con sus amigos, o con sus hermanos, o con sus papás, con sus tíos, con sus abuelos, con sus conocidos de iglesia, ¿cierto? Ellos no guardan rencor, ellos después se les pasa, cosa que a los adultos les cuesta mucho. Entonces, después, Él les habló a sus amigos diciéndole: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, que Jesús decía, en mí, mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en el profundo del mar. ¿Por qué? Porque esa gente es mala. No hay que menospreciar a uno de esos pequeños que Jesús ama mucho, porque ese es el ejemplo de cómo nosotros tenemos que ser para llegar al reino de los cielos. Entonces el niño estaba muy contento porque lo puso de ejemplo. Se fue contento y feliz. A Jesús le encantaba jugar con los niños, le gustaba mucho. Entonces un día las madres quisieron llevar a los niños a donde estaba Jesús y sus discípulos para que los pudiera bendecir. Pero las madres escucharon una voz un poco irritante y enojados. Y ellos, los amigos de Jesús, le dijeron: ¡paren, basta! El maestro está cansado. El maestro no está dispuesto a bendecir a niños. Eso es muy insignificante para él. Y Jesús de nuevo se dio cuenta, uno tiene que ser humilde, tiene que ser amable con los demás, aunque sean niños o mujeres. Entonces Jesús les dijo que esas personas eran criaturas hermosas de Dios, también eran creación de Él. Así que Él dijo que se acercasen a donde Él, y Él gustosamente quería bendecir a esos pequeños. ¿Y qué pasó? ¡Qué felicidad!, dijo. Y Él dijo a sus discípulos: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Eso se encuentra en Mateo 19:14. Si es que quieren buscarlo, niños. En aquel tiempo los niños no eran valorados, las mujeres tampoco eran valoradas. Eran algo insignificante. Siempre contaban a los hombres, a las personas mayores, hombres, pero las mujeres no las valorizaban. Y a los niños tampoco. Entonces Jesús dijo: basta, no, esto tiene que parar. A los niños sí se les tiene que valorar
y respetar. Pero yo ahora les voy a preguntar, ¿será que los niños de hoy están preparados para entrar al reino de los cielos? ¿Será que nos estamos portando bien? ¿Somos amables? ¿Somos generosos? ¿Somos humildes? ¿Demostramos amor hacia las personas? ¿Será que estamos haciendo las cosas bien? Es algo para que nosotros podamos reflexionar, niños. ¿Por qué? Porque Jesús en ese entonces puso a los niños como un ejemplo de que nosotros como adultos tenemos que ser, ¿cierto? ¿Será que ustedes también se están comportando como Él decía anteriormente? ¿Será que estamos siendo generosos y estamos siendo no rencorosos con los demás? ¿Será que nosotros compartimos los juguetes con los demás niños y jugamos y no envidiamos lo que tiene el otro? Jesús siempre da una oportunidad más para que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces, niños, en esta reflexión se los dejo hoy día, para que puedan acercarse a Jesús y decirle que quieren amarlo y que quieren respetar a las demás personas. Tienen que vivir felices y contentos, gozar de la vida que Dios nos dio. Entonces, niños, para que podamos leer el texto bíblico de hoy, era en Salmo 94, 12, que decía: Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley los instruyes. Vamos a orar. Padre Celestial, le agradecemos, Señor, porque usted es generoso con nosotros y nos da una segunda oportunidad. Permite que cada uno de estos niños, Señor, cada uno de sus padres, cada uno de los tíos, Señor, que está dirigiendo a uno de estos niños, pueda ser un ejemplo, Señor, puedan ser generosos, amables y no rencorosos. Que podamos algún día estar en el reino celestial que usted nos tiene preparado. Todo se lo agradecemos, Señor, y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.